La historia de México no puede contarse sin mencionar el nombre de José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Para muchos es sinónimo de dictadura, represión y desigualdad. Para otros es el hombre que llevó a México a la modernidad, que trajo ferrocarriles, electricidad y estabilidad después de décadas de guerras internas. Entre el mito del héroe y la sombra del villano, la figura de Porfirio Díaz sigue siendo un espejo incómodo en el que el México actual aún se mira. Infancia en Oaxaca. Porfirio nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca, en el seno de una familia humilde. Su padre, José Faustino Díaz, murió cuando él era niño, y su madre, Petrona Mori, tuvo que sacar adelante a varios hijos con mucho esfuerzo. En una época en la que estudiar era un privilegio, Porfirio fue discípulo de seminario, encaminado hacia la vida sacerdotal. Sin embargo, la política y los vientos de cambio lo sedujeron más que la sotana. Desde joven mostró carácter fuerte y ambición, dos rasgos que marcarían toda su existencia. El joven soldado liberal. En plena invasión norteamericana, 1846-1848, Díaz se unió al movimiento liberal que defendía la patria. Aunque no logró brillar en esa guerra, su participación lo puso en contacto con las ideas de Benito Juárez, también oaxaqueño, quien sería una figura clave en su destino. Juárez representaba la reforma, las leyes contra los privilegios del clero y la lucha por un Estado laico. Díaz, fiel a esas ideas, se convirtió en soldado y más tarde en general, destacándose en la Guerra de Reforma 1857-1861 y en la lucha contra la intervención francesa. El héroe contra los franceses. En 1862, cuando los franceses invadieron México con la intención de imponer a Maximiliano de Habsburgo como emperador, Porfirio Díaz emergió como héroe militar. En la batalla de Puebla, bajo las órdenes del general Ignacio Zaragoza, su valor quedó registrado. Posteriormente, en la batalla de Miahuatlán y la toma de Oaxaca, Díaz se consolidó como estratega implacable, capaz de vencer con pocos recursos. Su lema era sencillo: mátalos en caliente, una muestra de su dureza militar. La gente lo comenzó a ver como un salvador de la patria, un hombre de acero forjado en el campo de batalla. La traición al maestro. Con la derrota de los franceses y la restauración de la República, Juárez volvió al poder. Sin embargo, Díaz ya no quería ser solo soldado, quería gobernar. En 1871, Juárez buscó reelegirse y Díaz se levantó en armas con el famoso Plan de la Noria, denunciando la reelección indefinida. Juárez murió ese mismo año, pero Díaz ya había mostrado su ambición. Cuando Sebastián Lerdo de Tejada asumió la presidencia, Díaz volvió a rebelarse en 1876 con el Plan de Tuxtepec, esta vez con éxito. A partir de ahí, comenzaba el largo periodo conocido como el Porfiriato. El inicio del Porfiriato. En 1876, Díaz llegó a la presidencia con la bandera de la no reelección. Irónicamente, sería él quien se eternizaría en el poder por más de 3 décadas. Su primera etapa fue de consolidación, tuvo que negociar con caudillos, sofocar rebeliones y ganarse la confianza de las élites. Poco a poco, con mano dura y acuerdos estratégicos, fue tejiendo un régimen estable. Para 1884, Díaz se reeligió y ya no dejó la silla hasta 1911. La modernización de México. Bajo su mando, México cambió de manera impresionante. Se construyeron más de 20.000 kilómetros de vías férreas, uniendo territorios aislados. Llegó la electricidad, los telégrafos, los teléfonos, los tranvías. Ciudades como Ciudad de México comenzaron a parecerse a las grandes capitales europeas. La inversión extranjera, principalmente de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, creció enormemente. Se explotaron minas, se abrieron fábricas y el país entró en la era del capitalismo. La frase orden y progreso se convirtió en la bandera del porfiriato. Díaz buscaba estabilidad a cualquier costo, pues creía que solo con paz podía lograrse el crecimiento. Y lo logró. México dejó atrás décadas de guerras civiles para entrar en un periodo de aparente calma. El lado oscuro del progreso. Sin embargo, este progreso tuvo un precio muy alto. La riqueza generada iba a parar a unos cuantos, hacendados, inversionistas extranjeros y políticos cercanos al régimen.
Los campesinos, que representaban la mayoría de la población, vivían en condiciones miserables. Las tierras comunales fueron arrebatadas para crear grandes haciendas. Millones de mexicanos quedaron sometidos a deudas impagables, prácticamente esclavos modernos. La represión fue brutal. Cualquier intento de rebelión era aplastado con violencia. El ejército y la temida policía rural mantenían el control en todo el país. Los indígenas yaquis en Sonora y los mayas en Yucatán sufrieron exterminio, deportaciones y esclavitud en plantaciones. La libertad de prensa era limitada, periódicos críticos eran censurados o perseguidos. El régimen de Díaz mantenía la paz, sí, pero a través del miedo. El hombre detrás del dictador. A pesar de su dureza, Díaz no era un tirano vulgar. Era un hombre calculador, elegante y con visión política. Supo rodearse de un grupo de intelectuales conocidos como los científicos, quienes defendían el positivismo, la idea de que la ciencia y el orden eran la clave del progreso. Además, Díaz cultivó relaciones internacionales, convirtiéndose en un presidente respetado en el mundo. En lo personal, se casó con Carmen Romero Rubio, una joven mucho menor que él, hija de un influyente político. Ese matrimonio lo acercó aún más a las élites. Díaz tenía un carácter frío. No era un hombre que buscara el amor del pueblo, pero sí el respeto. Sabía mostrarse como el patriarca de la nación, el que había traído la paz después del caos. El desgaste del régimen. A medida que los años pasaban, el régimen comenzó a mostrar grietas. El pueblo estaba cansado de la pobreza y la falta de libertades. Los intelectuales jóvenes criticaban el autoritarismo. El propio Díaz, en una entrevista con el periodista estadounidense James Creelman en 1908, afirmó que México ya estaba listo para la democracia y que él no buscaría reelegirse. Estas palabras encendieron la esperanza de cambio. Sin embargo, en 1910 volvió a presentarse como candidato y cuando Francisco I. Madero lo desafió en las urnas, Díaz lo mandó a encarcelar. Ese fue el error que encendió la mecha de la Revolución Mexicana. El final de una era. El 20 de noviembre de 1910, Madero lanzó el llamado a las armas. Pronto estallaron levantamientos en varias partes del país. Aunque Díaz aún contaba con ejército y recursos, la presión interna y externa se volvió insoportable. En mayo de 1911, tras la toma de Ciudad Juárez por los revolucionarios, Díaz firmó su renuncia. Tenía 80 años y el país estaba al borde de una guerra civil. Con dignidad, abordó un barco rumbo al exilio en Francia. Desde París, escribió sus memorias y observó a la distancia cómo México se desangraba en la Revolución. Murió en 1915, lejos de su tierra natal, enterrado en el cementerio de Montparnasse. ¿Héroe o villano? La figura de Porfirio Díaz divide hasta hoy. Para algunos, fue el hombre que modernizó a México, que lo sacó del atraso y lo convirtió en un país respetado. Para otros, fue un dictador despiadado que entregó la riqueza nacional extranjera, oprimió a los pobres y sembró las causas de la revolución. Quizá la verdad esté en el medio. Díaz fue producto de su tiempo, un hombre que vio en el orden y la mano dura la única salida para un país marcado por la anarquía. Su legado sigue vivo en las ciudades que se modernizaron bajo su mandato, en las vías de tren que unieron regiones, en la memoria de un México que conoció la paz, pero también en las cicatrices de desigualdad y represión que aún persisten.